Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía. Y cuando ya conocí a Inés y empezamos nuestra relación y nos casamos y empezamos a hablar de hijos muchos años después de estar juntas, ahí fue que dijimos, le dije, ¿y adopción? Y me dije, de una. Cuando les dimos la noticia de la adopción venía de haberles dado una noticia de, por si acaso no se habían dado cuenta, nosotras somos pareja, nos vamos a casar y vamos a adoptar. Y les botamos todas las noticias al mismo tiempo. Pero contra todos los pronósticos, estuvo muy bien haberlos hecho las 3 noticias o las 2 noticias de que nos íbamos a casar y que íbamos a adoptar, porque la tomaron muy bien. O sea, ya habíamos hecho algo importante y era lograr que nos quisieran por quienes éramos, que nos conocieran y que no hubiera, digamos, ningún prejuicio con el hecho de que fuera una pareja de mujeres. Este es el episodio número 24 y la historia de hoy es la de Inés y Alba Lucía. Y quiero contarles que este episodio no se va a tratar solo de adopción, sino también de historia. Porque este par de mujeres pasarán a la historia como el primer matrimonio de personas del mismo género, conformado por 2 mujeres, en presentarse para un proceso de adopción en la Fundación FANA en Colombia. Es una institución social de carácter privado sin ánimo de lucro, que desde hace 48 años está dedicada a la protección de la niñez abandonada. Y en estos 48 años, ellas son las primeras. Como siempre empiezo casi todas mis entrevistas, les pregunté, ¿cómo fue que decidieron que la adopción sería la vía por la que se convertirían en mamás? En mi caso, y cuando lo hablábamos con Inés siempre, nunca nos vimos como en el plan de estar embarazadas. O sea, eso no, el anhelo de las mujeres de qué rico, un hijo y tú tenerlo en tu barriga, esa parte como que no era fundamental para nosotras, ni yo nunca lo soñé, ni me lo imaginé así, Inés tampoco. Pero el tema de adopción, en mi caso, siempre estaba presente en mi vida desde chiquita, como que tenía, por diferentes razones, había tenido exposición a temas de adopción y siempre cuando pensaba en ser mamá decía, si voy a ser mamá algún día, yo creo que sería a través de la adopción. Y cuando ya conocí a Inés y empezamos nuestra relación y nos casamos y empezamos a hablar de hijos de muchos años después de estar juntas, ahí fue que dijimos, le dije, ¿y adopción? Y me dije, de una, pero sin dudarlo. O sea, digamos que fue mucho más enfático el tema de no tener los bebés por vía biológica, que efectivamente el tema de la adopción era lo que estaba más firme en ese sentido. O sea, nosotros estábamos como siempre pensando en adopción. Sí, por mi lado lo mismo un poco, porque digamos que yo no era que tuviera un anhelo muy grande siempre en el tema de maternidad, yo no pensé que yo fuera a tener hijos. Nunca pensé, digamos, biológicamente no era tampoco una opción, pero tampoco era como un plan de vida. Me gustan los niños, pero no lo pensaba realmente tanto. Y cuando ya conocí a Alvis, la posibilidad empezó a ser, pero de alguna manera yo sentía que no necesariamente tenía que ser biológico, ¿no? Sino que la adopción era algo que por alguna extraña razón que no sabía por qué me llamaba la atención. Y esta pregunta que yo les hice, se las hacen con frecuencia, porque no es usual. No es usual. Ni que sean 2 mujeres, y por qué si las mujeres los pueden tener, ¿por qué no los quieren tener? Y sus razones son preciosas. Y decía, bueno, qué bonito. De pronto ya hay una persona que nos está esperando y que nosotros la vamos a estar esperando también y nos vamos a encontrar. Entonces creo que en eso coincidimos mucho y ya cuando el día se dio, digamos, de empezar a pensar en que queríamos tener hijos juntas, entonces la adopción fue siempre la opción. En el caso de Alba Lucía, ella tuvo una experiencia que influenció su preferencia por esta vía para llegar a la maternidad. Porque en mi casa hay además un tema muy particular de adopción y es que yo tengo un hermano que es hijo de la persona que nos colaboraba en la casa, de la empleada del servicio, que quedó embarazada y ese chiquito nació en mi casa y creció con nosotros y mis papás nunca hicieron una diferenciación en el trato hacia él porque creció en la casa. Creció con ellos como un hijo más. Y después de años, el papá de Alba Lucía lo adoptó formalmente. Pero como ella dice, esta historia daría para un episodio completo porque la madre biológica
siguió presente en su vida, en la casa, y sigue estándolo después de muchos años. De manera que no es un caso típico de adopción. Es más, es probable que hoy en día ya no se pueda hacer esto. Pero el punto es que esa experiencia de acoger personas en su familia, hubiera o no un vínculo biológico, hizo que tanto Alba Lucía como sus papás, hermanos, etc., tuvieran una apertura total hacia la adopción. Entonces digamos que eso también hacía que para mí fuera como casi que natural esa vía para ser mamá y para formar una familia. A mí me dio curiosidad saber cómo fue cuando le dijeron a sus familias que iban a adoptar. ¿Cuál fue el recibimiento del anuncio formal de parte de todos ellos? Es que nosotras tuvimos un tema además que les botamos todas las noticias al mismo tiempo. Si bien nos habían visto juntas desde hacía muchos años, porque ya llevamos muchos años, no era una relación, no era algo, ahí sí como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta y nosotros asumimos eso. Entonces, cuando les dimos la noticia de la adopción, venía de haberles dado una noticia de, por si acaso no se habían dado cuenta, nosotras somos pareja, nos vamos a casar y vamos a adoptar. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal este paquetico sencillito de noticias que soltaron de una a este par? Pero contra todos los pronósticos, estuvo muy bien haberlos hecho las 3 noticias o las 2 noticias de que nos íbamos a casar y que íbamos a adoptar, porque la tomaron muy bien. O sea, ya habíamos hecho algo importante y era lograr que nos quisieran por quienes éramos, que nos conocieran y que no hubiera, digamos, ningún prejuicio con el hecho de que fuera una pareja de mujeres, pues una pareja gay. Y eso lo logramos en la medida que nuestra apuesta siempre fue, vamos a hacer que nos conozcan primero, que nos quieran por lo que somos y por si tienen alguna cosa que de pronto no les convence mucho de las parejas del mismo sexo, pues que eso ya no sea problema. Y eso lo logramos, porque realmente construimos una relación muy cercana con ambas familias, sin decirles que éramos pareja. Y cuando ya lo dijimos, pues ya teníamos mucho terreno ganado. Así que cuando dijeron que querían adoptar, se pusieron felices. La familia de Alvis, como le dice Inés, ya sabemos que estaba muy abierta a la adopción, así que esa fue la parte más fácil de digerir. Creo que les pudo haber costado un poquito, no costado, sino tomado un poquito de tiempo, porque realmente ellos no manifestaron ningún rechazo, ni mucho menos, pero creo que les costó digerirlo un poquito más, como el tema de, es que son pareja, ya salió del closet, ya lo verbalizó con nosotros. Y ya cuando empiezan lo de la adopción, no, eso es lo de menos, o sea, eso es lo que menos problema tiene, después el bombazo triple. En mi casa yo siento que fue al revés, Sí. que digamos que como mi familia sí no tiene una historia ni cercana ni nada con ningún tema de adopción, entonces como que lo que dijera que éramos pareja fue como, no, súper bien, porque aman a Alba Lucía. Lo de la adopción yo siento que les alcanzó a traer muchas más preguntas, ¿no? Como que dieron todos los miedos, todos los prejuicios salieron a flote de una, pero ¿por qué? Mi papá me preguntó, ¿por qué? ¿Pero por qué no lo tiene alguna de ustedes? Mi mamá decía, pero será, pero, qué susto, pero, yo creo que le daba susto de pronto quién fuera ese niño o niña, ¿no? Un poco, ¿no? Que no tuviera problemas, que no viniera con un equipaje, digamos, de experiencias pasadas o de traumas de la familia de la que viniera, de la madre que viniera. O sea, como todas esas cosas que son lo primero que cuando tú dices que estás en un proceso de adopción, no todo el mundo, pero los que tienen esas inquietudes son como, uy, pero uno ahí qué tanto sabe de la mamá, pero de dónde son, pero qué proceso, bueno. Todas esas inquietudes yo siento que mi familia sí las tuvo. En el caso de Alvis, no. Es que definitivamente tener contacto con la realidad de la adopción hace la diferencia. Por eso yo con este podcast busco que a través de esas historias la gente viva esa realidad, a la que no todo el mundo puede acceder de una manera directa. Porque si la adopción es algo completamente desconocido para ti y tu única fuente de información son las creencias generales, que en su mayoría son erróneas, y la cantidad de mitos y tabús que existen alrededor, pues estas dudas que tenían los papás de Inés se convierten en algo totalmente natural. Y también tenemos que tener en cuenta que los papás de Inés son mayores que mis papás, por ejemplo, entonces son una generación también distinta, ¿no? Entonces, antes la adopción, cuando llegaba un hijo a través de la adopción, era un misterio, no se contaban, no se decía,
como si fuera un pecado mortal. Entonces, ese tipo de dudas de, ay, pero es que uno no sabe. Y entonces cuando nosotros entramos como a desmitificar también y a desmenuzar esas dudas de decir, uno no sabe qué, y con un hijo biológico, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es que tampoco sabes? Es lo que la vida te trae, independiente de la vida por la que llegue. Y muy receptivos, la verdad. Ya entienden y ya, obviamente en el caso de la mamá de Inés, porque su papá falleció hace un año y un poquito, ya ella totalmente digerido el tema, la más feliz, la más entusiasta, y ella todo el tiempo está contando los minutos para que ya llegue el bebé, o la bebé, o los bebés, o lo que va a llegar. Le tomó su tiempo, pero ya, ya llegó. Siempre llegan, ellos siempre llegan, eso está casi que garantizado. Y la reacción de los amigos ante la noticia fue espectacular. Es que yo creo que nosotras nos rodeamos también de gente que tiene una manera de pensar muy abierta en general. Entonces realmente quienes nos rodean, los amigos del colegio, los amigos de la oficina, los amigos, qué emoción. Y claro, obviamente es tanto el cariño que en mi caso, y no sé si en el de Inés, pero ya la pregunta era de ¿para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Y qué saben? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Explicarles que uno no sabe nada hasta que todo lo sabe. Pero ahorita, ¿qué vas a saber? Nada, no nos han dicho nada. O sea, ya nos aprobaron, todo va por buen camino, nos llaman en cualquier momento, es todo lo que sabemos. Como les conté al inicio del episodio, ellas eligieron Fana como la institución donde harían su proceso de adopción y les ha ido muy bien. Nosotras nos sentimos bien en términos generales, digamos, es un proceso que igual es muy nuevo en Colombia. Nosotras, digamos, aplicamos en el 2020 y llevaba muy pocos años de aprobado, no sé exactamente cuánto, pero muy poco tiempo, tanto el matrimonio de parejas del mismo sexo como la autorización para que parejas del mismo sexo adopten. Entonces, digamos que en el caso de nosotras, si no estoy mal, por lo menos en Fana, somos la primera pareja de mujeres, porque ha habido de hombres, pero no les había tocado de mujeres. Entonces, digamos que la acogida, y creo que fue la razón también por la que escogimos Fana, que nos sentimos más bienvenidas allá en otras instituciones, que de pronto podían tener unas inclinaciones un poco más tradicionales, más religiosas, de pronto eran lugares donde no teníamos cabida. En Fana sí, entonces eso hizo, digamos, desde el principio, desde la primera reunión que fuimos, teníamos claro que era un lugar abierto. Ellas tuvieron su primera charla en enero del 2020. En marzo anunciaron que se iban a casar y empezó la pandemia. Y pues ellas dijeron, ¿y a ver aquí qué va a pasar? Pero no se paró el proceso. Tuvieron un proceso 100% virtual. No sé cómo sería el proceso en tiempos de no pandemia, pero nuestro proceso fue peculiar y creo que de alguna manera avanzó muy rápido y lograron hacer su mejor esfuerzo y lo lograron muy bien para lograr reunirnos y que no se quedara trancado por lo que no había presencialidad. Entonces todo nuestro proceso fue virtual, los talleres fueron virtuales, fueron divertidos, jugábamos, hicimos hasta como un set pues para separamos el día porque eran 2 días. Sí, sí, así. sí. Y entonces pues se volvió pues además no sé, como a conocer a los amigos del grupo, éramos 7, nos hacían actividades, obviamente nos hablaron de todo lo que nos tenían que hablar, pero realmente yo miro para atrás el proceso y digo, wow, no sé cómo hubiera sido presencial, pero qué bien que no paró y lo veo como una película un poquito, la verdad, si te soy sincera, lo veo como una película porque todo lo de la pandemia ha sido como de película y me encanta pensar que eso fue lo que nos tocó a nosotras. Tenemos fotos, tenemos todo el montaje que hicimos, todo para poder participar divino, y fue lindo. Era divino porque los jueves, entonces yo le decía a Inés, mañana tenemos talleres, entonces Inés volteaba la casa, ponía un escritorio para un lado, ponía así la cámara, ponía el otro, listo. Le escribamos a la familia, no vamos a aparecer en 6 horas, no nos llamen, no nos hablen, no tenemos tiempo de nada, por favor, prudencia, bueno. Y aquí viene una parte que me fascina de esta historia. Y es que en vez de un abuelo que medio que se opone a la adopción, así como hemos oído en casi todas las historias pasadas, hay un abuelo que es el fan número 1 del proceso y el responsable de que tal vez no vayan a ser mamás de una o un niño, sino de 2. Nosotras tenemos la aprobación o nos
dijeron que éramos aptas hasta para 2 niños. Y eso nació precisamente de un cuento con mi suegro. Y es que él fue el que empezó, él quería un bus, o sea, él quería nietos y le parecía que, mejor dicho, que por qué no adoptábamos 5. Y a raíz de que empezó a darle y darle, un día yo entré a una de las entrevistas con la socióloga y entré un poquitín tarde, 2, 3 minutos, y ella ya estaba hablando con Alba Lucía y les digo, ¿qué estaban hablando? Y le dice Alba Lucía, no, pregúntele usted. Y me dice, no, Inés, que es que vengo de hablar con su suegro y él me pregunta que si ustedes no estarían dispuestas a adoptar 2. Y yo, pues sí. Y yo pensé que iba a decir que no. Y así fue que nos quedamos en que pues pueden sí. ser 2. Entonces, y yo le eché cabeza y yo, ¿será? Pero sí, pues sí, ¿no? Porque claro, si te pones a pensar también, pues muy seguramente íbamos para allá y realmente me pareció cuando ella me explicó que si eran 2, por ley tenían que ser hermanos, yo dije, claro, eso era. Por eso yo nunca hubiera pensado en 2, pero si eran hermanos, me parecía que era, o sea, que si eso llega a pasar, no sabemos, pero pues si llegan 2 son 2, y eso fue todo porque mi suegro es el más fan de nuestra adopción y fue el que empezó, mejor dicho, a echar la puya a ver si caíamos y caímos. Pero ojo, esto es realmente de recalcar, porque el papá de Alba Lucía es un señor de esa generación que creció llena de prejuicios contra la adopción, aunque recordemos que él había adoptado ya un niño y entonces no tenía sus prejuicios, pero su generación sí. Y de todos modos, es un señor conservador, literalmente de los que vota por el candidato del Partido Conservador Colombiano, nacido y criado en uno de los departamentos más conservadores del país, dentro de una familia muy tradicional, de estas grandes con 9 hermanos, católica. Tienen todas las características para uno pensar que de pronto se iba a oponer, ¿no? Tanto a nuestra relación como a adoptar. No, ya después él hablaba directamente y es amigo de la trabajadora social. Tanto que ya me tocó vetarlo y ya le dije, papi, no la llames más, te lo ruego, por favor, no le escribas. Porque me dice, hablé con Alicia. Y yo, ¿cómo que hablaste con Alicia? Te prohíbo, ya se no más. involucró. Se involucró, se puso la camiseta al 100 ya y le quiere pareció. ya y quiere, si son 6, él reciban 6. Sí. Después de esos días que se desaparecían porque habían estado encerradas tomando los talleres. Me decía, ¿cómo les fue? ¿Pero respondieron bien? Pilas pues, como si estuviéramos en un examen constante de, sí, pero sí pasaron, pero bueno, no, bien portado, bueno, no, muy bien. Sí. ¿Y qué les dijeron? Ay, tan divino. Ese abuelo va a ser una cosa loca, ya lo vi. Volviendo al tema de cómo les fue a ellas en su proceso, es claro que la ley y muchas cosas han avanzado para permitir la adopción a parejas como la de Alba Lucía e Inés. Pero en la práctica todavía hay ajustes que no se han hecho. Sin lugar a dudas, igual los procedimientos y las preguntas que hacen por estándar, digamos, en las entrevistas de la socióloga o de la psicóloga, hay unas preguntas que obviamente pues sí están un poco ya antiguas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces en esas uno sí era como, ay hombre, o sea, no sé, pero entonces si son 2 mujeres, ¿quién es la figura masculina? No, pues ¿O quién va a ejercer el rol paterno? Entonces respondíamos respetuosamente, pero diciendo, pues nadie, porque es que lo que hay son 2 mujeres y no vamos a poner a nadie, ni a los abuelos, ni a los tíos, ni a los primos, ni a los amigos, a hacerse el papá o hacerse que entonces lo tiene que sacar a jugar fútbol para que el niño tenga algún rol masculino en su vida. No lo vamos a hacer. Y contestábamos muy abiertamente y la verdad es que en el proceso hay unas cosas estandarizadas, digamos, estatales y por eso llegaban a hacer esas preguntas. Todo el mundo se ha portado espectacular con nosotros y la trabajadora reconocía que era un proceso de aprendizaje también para ellos y para nosotras también lo era y para ellos decía, nosotros también estamos aprendiendo y a pesar de haber tenido parejas familias homoparentales, ustedes son las primeras homomaternales, al menos en Fana, eso nos permite como aprender y saber y conocer más. Entonces estaba bien y sabíamos que las preguntas eran desde el cariño y desconocimiento. La verdad es que nos ido muy bien. Como decía Inés, fuimos también, averiguamos pues en otras instituciones, pero realmente pues una de las instituciones es del Opus Dei. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Pues nada, no podíamos hacer nada, a pesar de que la ley proteja y permita.
al final la institución, tú sabes cuando no se va a sentir cómodo y cuando de pronto te van a dar 3 vueltas para al final el resultado no sea el que queríamos. Y ya que estamos hablando de ley, les cuento que el año pasado conversé con Catalina Cardoso Arango. Ella es una abogada en Colombia, litigante por más de 14 años y experta en derecho de las familias, género, sexualidades diversas, discapacidad, entre otros. Y ella me explicaba un poco la situación de la adopción en familias homoparentales en Colombia. Ella me contaba que en ese entonces, hace casi un año, no había muchas familias adoptivas homoparentales, porque el reconocimiento de las parejas del mismo género era muy reciente y sigue siendo. A pesar de que Colombia fue el cuarto país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio gay, esto ocurrió en abril del 2016, hace apenas 6 años. Escasos 6 meses antes de la aprobación del matrimonio de parejas homosexuales, en noviembre del 2015, la Corte Constitucional de Colombia había aprobado la adopción homoparental. En Latinoamérica, Uruguay fue el primer país en legalizar la adopción homoparental en 2009. Luego vinieron Argentina y Brasil en 2010, Colombia en 2015, Costa Rica en 2020 y el país que más recientemente lo hizo fue Chile en este año 2022. En México la adopción homoparental es permitida en 11 de los 32 estados del país. La Ciudad de México fue la primera entidad en legalizarla en el 2010. Y desafortunadamente no me fue posible entrevistar a ninguna pareja del mismo género que ya haya adoptado en otros países de Latinoamérica. Al menos no hasta este momento, que es cuando estoy grabando este episodio, que hice la entrevista y editándolo, que normalmente ocurre varias semanas antes de que ustedes lo escuchen. Porque quisiera saber si su experiencia fue tan positiva como la de Alba Lucía e Inés. Entonces espero que en este tiempo aparezca alguna pareja por ahí que quiera compartir y les pueda traer un episodio extra más adelante. Por lo pronto, en México, las parejas a las que tuve acceso, y eso que fue de manera indirecta, me mandaron a decir que no se sienten preparadas, por lo menos no en este momento, para compartir su historia. Y aunque no hablaron, me parece que su silencio es muy diciente. Bueno, así lo siento yo. Y es que al 2020, las estadísticas reveladas por los medios de comunicación decían que solo 5 parejas del mismo género había podido adoptar en México en los 5 años previos. Y varias de ellas manifestaron haber sido víctimas de ataques y amenazas de personas que han exigido que les quiten a los niños. Sobre Argentina, leí que a diferencia de las parejas heterosexuales, que en su mayoría buscan adoptar niños menores de 2 años, las parejas homosexuales están más abiertas a adoptar niños grandes o adolescentes, y por lo tanto, esperan menos para recibir sus asignaciones. Volviendo a Catalina Cardoso, la abogada con quien conversé, me contaba que eran muy escasas las parejas que habían adoptado o estaban en proceso de adopción en aquel momento. Y por lo que me cuentan Alba Lucía e Inés, esto no ha cambiado mucho. Las explicaciones que ella encontraba era porque llevan poco tiempo juntas las personas, o todavía en su momento como pareja no ha surgido la idea o las ganas de tener hijos. Y además, la realidad es que la mayoría de personas todavía cree que no puede hacerlo, no conocen sus derechos. Imagínense que aparte de las que estaban en proceso, entre ellas la de Alba Lucía e Inés, a junio de 2021 Catalina me contaba que se habían dado en Colombia 3, máximo 4 adopciones exitosas de familias homoparentales. Y pues ante un terreno tan nuevo y tan desconocido, por supuesto que Alba Lucía e Inés tenían miedos. Porque habiendo tan poquitos casos de adopción previos en parejas como ellas en Colombia, no sabían exactamente a qué se iban a enfrentar. Yo solo tenía un gran miedo y era cuando llegáramos al comité que nos declaraba aptas, el último paso después de todo este proceso de las entrevistas con el psicólogo, con el sociólogo, y ese comité, yo por alguna razón, tal vez mi miedo interno, decía, ¿y qué tal que no pasemos? ¿Qué tal que allá sí sean más retrógrados? ¿Qué tal que la fundación sí sea abierta, pero el Estado colombiano nos pueda decir que no? Porque en Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o ICBF, así como en México lo hace el DIF, es la autoridad central en materia de adopción. Es la entidad del Estado que regula las adopciones, incluso aquellas que se hacen a través de instituciones privadas. O sea, el ICBF es el que rige, audita y vigila. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A las 6 entidades, porque solo hay 6 en Colombia que están autorizadas para ser los mediadores dentro de los procesos de adopción. Pero el último que realmente dice y da el chulo y dice que sí, es el ICBF. O sea que las instituciones lo que hacen es presentar la pareja. O sea, les presentamos esta familia
y esta familia es así, 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 nuestro análisis es esto, estas son las Exacto, la fortalezas. fundación te acompaña en que llenes los requisitos que el Estado exige, te hace las valoraciones, etcétera, y te presenta al Estado, ante el Estado. Y Entonces, ellos son sí. los que dicen, sí, sí puede adoptar o no puede adoptar. Y para mí fue una gran sorpresa cuando realmente no hubo nada que decir, salieron, digamos, a presentarnos en la fundación, tanto la directora como la socióloga, como la psicóloga, todos a hablar de lo que éramos como personas. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento, para mí como aprendizaje propio, entender que nos estaban viendo como personas y no porque fuéramos pareja del mismo sexo, entonces ya no éramos aptas, que el ser aptas dependía de la calidad humana y no de tu orientación sexual. Y pues ahí pasaron la primera gran prueba. Pero es que resulta que su familia es muy distinta. Así que esto apenas es el comienzo. Porque si hay pocas familias homoparentales en Colombia, hay muchas menos familias homoparentales adoptivas y al parecer menos todavía aquellas que son sostenidas por una pareja de mujeres. Así que tienen mucho camino por abrir. Somos conscientes que el niño o niña que llegue a esta casa tiene de alguna manera un doble tema, y es que tiene dos mamás y además llegó a nuestras vidas por adopción, que son dos temas que, digamos, no están tan asimilados al 100%. Si bien se ha avanzado mucho, pues hay que pensar realmente en qué tipo de ambiente queremos tenerlo o tenerla. Entonces sí hemos hecho muchas averiguaciones, sobre todo Alba Lucía, ella es la que realmente es súper, súper inquieta en ver qué más puede leer, qué más puede aprender, como para darle lo mejor a nuestro hijo o hija. Entonces hemos averiguado, digamos, cuáles pueden ser los mejores colegios, y los mejores colegios me refiero en cuanto al ambiente de que no solo que el colegio diga que acepta papás de parejas del mismo sexo, sino que realmente la gente que se inscribe al colegio, no está hablando solo de los niños, sino los papás de los niños, que en última son los que le están enseñando a los niños, pues sí sean personas de mente abierta, que estén pensando otra cosa. Y he averiguado en varios colegios y siempre dicen que están, en la mayoría de los casos, que están muy abiertos, pero digamos que el obstáculo que tenemos que pasar como sociedad es lo que decía Inés. ¿Qué le enseñan los papás a sus hijos? Porque tú en el colegio te pueden decir lo que quieran y la cartilla puede decir que debes respetar o que debes hacer, pero lo crucial para mí, y nosotros lo hemos hablado, es lo que oye en la mesa del papá y de la mamá, tanto de xenofobia, homofobia, fobia, lo que quieras, de trato a los demás, de trato a las personas que te colaboran en la casa. Lo que los niños ven es lo que van a repetir. Y a pesar de que no hay muchas familias homoparentales, porque no es tan común eso en Colombia, realmente, el recibimiento es muy grande, sobre todo como en colegios que tienen una educación más alternativa o con otros métodos de aprendizaje. Los colegios más tradicionales, sobre todo viviendo en Bogotá, por lo general son religiosos, por lo general son católicos, entonces estamos todavía abriendo ese campo. Yo animaría a las personas que digamos que tienen una familia como la nuestra, que es compuesta por dos personas del mismo sexo, a que por lo menos en un país como Colombia se animen a adoptar, porque creo que la legislación está a nuestro favor y creo realmente que la sociedad está avanzando con muy buena fe, con muy buenas ganas de querer hacerlos valer los derechos de todas las personas. Creo que todavía hay uno que otro tema de prejuicio que de pronto vamos a tener que sobrepasar en el camino, pero yo siento que por lo menos en el caso de Colombia vamos por buen camino, y el único consejo realmente, así de verdad, es escoger ese lugar en donde se sientan que van a ser bien acogidos, que van a ser bienvenidos. Porque eso para nosotras hizo la diferencia. Esa fue Inés. Alba Lucía dijo algo que también he notado ahora que llevo tantos años viviendo fuera de mi país, y es que la gente que vive en Colombia se queja, pero no se dan cuenta que muchas veces eso que les parece tan terrible es peor en otros países. Lo que hacemos es empezar a hablar de lo negativo del país y de que estamos retrasados en esto, en lo otro, que no avanzamos, que somos un país subdesarrollado. Realmente en temas de derechos de parejas gays somos súper avanzados, súper los más de Latinoamérica. Sí. O sea, acá es la excepción, pero no nos damos cuenta.
Entonces también mi mensaje es averigüen, infórmense bien, porque estamos mucho mejor de lo que la gente cree Sí. y tienen todas las puertas abiertas y todas las posibilidades si llegan en el momento que es a donde es. Mucho, si evitan llegar solo a un par de instituciones que tal vez no, en donde no van a ser seguramente tan abiertos al tema, pero el resto estamos caminando derechito y mirando para el frente, o sea. Como conclusión, yo pienso que qué bueno que Inés y Albalucía se animaron, porque se oyen tan felices. ¿Qué me cuentas? ¿Dormiste bien? ¿Sí? ¿Todo eso soñaste? ¿Sí? Sí, señores, están felices las tres. ¿Qué tal la sorpresita? Entre la entrevista y la publicación de este episodio llegó su hija. Y no les quiero decir el embobamiento en el que andan ellas. Yo quisiera saludarte, ir a conquistarte, no me atrevo ni a hablar. ¿Qué tal si tú eres de Marte y yo soy de Venus? ¿Qué podrá pasar? Quizás sea un encuentro sin igual. Imagínense la dicha no tener una mamá cantante como Inés que lo arrulle de esa manera, con esa voz tan bonita. Y el abuelo no puede más de la dicha. Yo creo que hasta se le olvidó que quería a muchos. Va todos los días a ver a su nueva nieta, pero además cada vez pide que le tomen fotos con esa preciosura de bebé. Como siempre, los invito a visitar mis redes sociales porque van a encontrar la foto del momento en el que Albalucía e Inés recibieron a su bebé preciosísima. Y un video divertidísimo de cómo hicieron este par de locas para decidir el apellido de cuál de las dos iba a llevar, porque en una pareja heterosexual, pues casi por default es el del papá. Pero aquí, dos mamás lo tienen que ver. Está genial. Las encuentran en Instagram, en Facebook, en @soymamaporadopción. Y también los invito a seguirlos en sus redes sociales, que las voy a poner en las notas de este episodio, porque ahí van a encontrar muchas más cosas divertidas y preciosas de esta nueva familia. En el siguiente episodio vamos a escuchar a otro colombiano que con su esposo inglés adoptaron a su hijo. Y a pesar de haber hecho su proceso de adopción en Londres y de vivir allí, tienen unas anécdotas interesantísimas de cómo les ha ido con la familia cuando han ido de visita a Colombia o en otros países, entre ellos México, al ver a una pareja de hombres solos viajando con un niño que no se parece muchísimo a ninguno de los dos. Imagínense las sospechas que despiertan. No dejen de seguirme y escribirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y Facebook en @soymamaporadopción. Y si esta historia o cualquiera de las que les he contado piensan que le puede interesar a alguien, compártanle el podcast. Solo tienen que buscar Soy Mamá por Adopción en cualquiera de las plataformas de audio digital y ahí lo van a encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todas. Se los agradezco de todo corazón. Nos vemos en el próximo episodio.